Estábamos hablando de a los amalecitas, quiénes eran, y cómo inicia el ataque, ¿no? Empieza de una vez un ataque. Bueno, la reacción de Moisés no se hizo esperar cuando inicia el ataque. La Biblia nos narra que Moisés dijo a Josué: escógenos hombres y sal a pelear contra Amalec. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado con la vara de Dios en mi mano. Eso lo vemos en el capítulo 17, pero en el versículo 2. Entonces, de una vez hay una reacción cuando viene el ataque de los amalecitas. Hay una reacción. Entonces, Moisés no le dijo a Josué: bueno, yo voy a orar, así que Dios está con nosotros. Entonces lo sabremos cuando Dios nos dé la victoria de esta situación con la oración. Sabremos si Dios está con nosotros. Si perdemos, pues Dios no está con nosotros. Digamos que esa no fue la reacción de Moisés. ¿Cuál fue la reacción de Moisés? Fue inmediata, en el sentido de una acción. Esto es interesante tenerlo presente. Entonces, digamos que Moisés hizo lo mejor que pudo y después se dispuso a orar, planeó, planificó, actuó, pensó en las circunstancias, pensó en lo mejor que podía hacer. Entonces dijo, escoge hombres y sale a pelear contra Amalek. Entonces vamos a hacer lo siguiente, vamos a ver qué hombres se pueden estar preparados para la guerra, tenemos que enfrentarlos, ve y escógelos y saldremos en esta pelea que vamos a hacer. Entonces, eso es lo que llamaríamos una oración diligente. Es una oración con actuación. Es decir, Moisés enfrentó el problema, pero lo enfrentó con valor, lo enfrentó con vigor. ¿Para qué? Para que luego su alma se dispusiese a orar. Entonces, escoge hombres, sale a pelear. Y después vino entonces la dependencia a su oración. Mañana estaré sobre el collado, sobre la cumbre del collado, con la vara de Dios en mi mano. Acción y oración, juntas cosas. Entonces, ¿qué nos enseña aquí las Escrituras? Que a veces nosotros podemos tener como solo una actitud, ¿no? Solo acción o solo oración. Y aquí el punto es que las dos son necesarias. A veces uno puede pensar, vamos a actuar y vamos a hacer cosas, y vienen los amalecitas, y entonces vamos a hacer lo que tenemos que hacer, y vamos a esforzarnos, y entonces vamos a luchar y vamos a pelear, y deja abandonada la oración. O hay personas que piensan que solamente tienen que orar por toda circunstancia sin actuar. Entonces hay personas que piensan, no, pues vamos a dedicarnos a orar, y no hay una acción. Aquí vemos en Moisés una oración diligente. Entonces, él dijo, listo, estamos en una situación, estamos en un problema, vienen los amalecitas, ¿qué hay que hacer? Responder. ¿Cómo? Escogiendo hombres. ¿Para qué? Para la batalla. Y ya, listo, ya están, listo, entonces nos veremos en el collado y ahí entonces estaré orando. Entonces, las dos cosas van de la mano, las dos cosas. Las situaciones se resuelven también en las acciones de los hombres, sin dejar a un lado la importancia de la oración del creyente. Actuamos, pero también oramos. Oramos, pero también actuamos. Hay muchos peligros de pensar que solamente es una de las dos cosas y no ver una atención o una acción en las circunstancias. Aquí vemos en Moisés una esperanza hacia Dios, claro, pero era una esperanza racional. Es decir, pedir al Señor está bien, es una esperanza, pero pedimos al Señor cuando también hacemos lo que mejor podemos. Es como si ustedes llegan niños y entonces no estudian para los exámenes y llega el examen y entonces hacen oración y dicen, Dios mío, ayúdanos en este examen. Y entonces no hicieron lo que tenían que hacer, que era estudiar, y esperan que esa petición sea cumplida
simplemente porque que Dios tiene que cumplir. Y hay jóvenes o niños que se enojan porque de pronto perdieron el año, por ejemplo. Y dicen, pero nosotros le pedimos a Dios que no perdiéramos el año, y Dios tendría que habernos ayudado para no perder el año. Y entonces oramos a Dios y le pedimos a Dios, y en los devocionales pedimos a Dios que no perdiéramos el año, pero lo pierden. ¿Por qué lo pierden? Porque la oración también tiene que ir acompañada ¿con qué? Con diligencia, con acción, con trabajo, con esfuerzo, con sabiduría, con razonamiento. No podemos pensar que solo oramos sin hacer un proceso también de nuestra parte. O una persona que quiera sanarse de alguna enfermedad. Dios providencialmente ha dado sabiduría. La sabiduría y el conocimiento viene de Dios, y la ciencia. Y Dios, en esa gracia misericordiosa y bondadosa, ha permitido que la ciencia avance. Y en ese avanzar hay remedios, hay circunstancias, hay exámenes. Entonces, una persona que está enferma, pues tiene que hacer también su proceso. ¿Proceso de qué? De ir al médico, de tomar su medicina. Y eso va acompañado de la oración. De hecho, niños, la oración, cuando oramos, y Dios permite que haya una medicina para una dolencia, es una respuesta a la oración. Si Dios permite que usted con un médico, con un buen médico, y que le ubique, eso es una respuesta de la oración, ¿sí? Entonces, ambas cosas son necesarias y son importantes. La actuación es importante, así también como es importante la oración. ¿Cómo está llevando usted su vida en estas circunstancias? ¿Cómo la está viviendo? ¿Está viviéndola de la manera correcta? ¿Con oración y acción? ¿Está buscando del Señor en los momentos difíciles? Hay que hacerlo. Si le enfrenta las circunstancias sin oración, sino solamente en sus propias fuerzas, lo más seguro es que va a perder. ¿Está enfrentando algún pecado? Niños, jóvenes, ¿están enfrentando algún pecado? ¿Alguna cosa que saben que no está bien delante del Señor? ¿Y han intentado cambiar? ¿Han intentado hacerlo una y otra vez y no han podido? Bueno, seguramente lo hacen en sus propias fuerzas, en sus propias capacidades, sin la ayuda y la asistencia de Dios en oración. Es tan importante la oración para que fortalezca nuestras vidas. Es tan importante la oración para que nosotros podamos seguir adelante en medio de toda circunstancia difícil. Claro que tenemos que luchar, pero también orar, porque en vano trabaja el arquitecto, dice las Escrituras, en vano trabaja el arquitecto si Dios no es el que edifica. Tenemos que edificar pensando en el Señor. Tenemos que esforzarnos, tenemos que trabajar, tenemos que hacer, pero que reconociendo que Dios es el que es. Esa es la lucha constante del creyente, ¿no? Entonces, aquí vemos que hay una acción. Hay asuntos hechos por Dios de manera directa, sin importar el medio del instrumento, ¿no? Aquí con una vara, bueno, podemos ver que anteriormente con una vara sacó agua de la roca, con otra endulzó las aguas. Pero en los asuntos que son nuestros propios proyectos o intereses, debemos escoger el medio o instrumento más apropiado, el que sea más eficaz en lograr. Entonces, tenemos que pensar cuál será la mejor forma. Porque de otro modo, en este caso, pues la oración de Moisés sería en vano, ¿no? Es decir, si Josué no estuviera combatiendo en el valle, entonces ¿para qué oraría? Hay un medio. ¿Cuál es el medio en este caso? Pues defenderse. ¿Qué tenía que hacer? Pues escoger hombres. ¿Qué más? Pues enfrentar al enemigo en la pelea. Y entonces Moisés oraba al Señor para que Él diera la victoria. Hubo un medio, hubo una circunstancia
En otros casos no necesariamente. Dios actúa en diferentes casos de diferentes maneras. Pero en este caso particular, Dios utilizó este medio. Es decir, si Dios hubiera querido, hubiese confundido a las amalecitas y hubieran llegado y hubieran perdido, no hubieran encontrado el campamento, se hubieran perdido en el desierto como Dios hizo en otras ocasiones contra los enemigos de Dios. Pero en este caso, el medio era la pelea, es decir, ellos tenían que pelear. Y Moisés oraba al Señor, ¿para qué? Para que les diera la victoria. Pero era necesario que ellos hicieran lo que tenían que hacer. Entonces, utilicen los mejores medios a nuestro alcance. Aún ustedes y nosotros que somos débiles, vengamos al Señor con ruegos, pero también acción, utilizando el mejor medio, lo que tenemos que hacer. Si ustedes quieren vencer su pecado, luchen. Si tienen pecados con redes sociales, con internet, con cosas que no le agradan al Señor, luchen en esa parte.